hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. Qué bueno es poder encontrarnos, ¿cierto? Y disfrutar no solo de la presencia del Señor, sino disfrutar entre nosotros, ¿cierto? Como dice la palabra, en la comunión de los santos. Les invito a orar. Señor, nos acercamos, Señor, una vez más delante de ti. Señor, y lo hacemos con corazones, Señor, en humildad, dispuestos, Señor, a escuchar de tu palabra. Usa mi vida, usa mis labios, sea tu Santo Espíritu guiándome en esta hora, Señor, y que podamos recibir sin duda ese alimento, Señor, fresco, nutritivo, Señor, que tú quieres entregarnos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quisiera compartirles, mis hermanos, a modo de, bueno, hay un título, ¿no? A modo de introducción, quiero compartirles algunos titulares de algunos artículos que han salido en este último tiempo y en beneficio de algunos voy a irlos leyendo yo, ¿les parece? Dice, voy a correr mi pantalla acá. Dice, cuarto en el ranking. Chile se encuentra entre los países más infelices del mundo. Dice, a nivel mundial y en el contexto de la pandemia, la encuesta Ipsos reveló que los niveles de felicidad a nivel mundial prácticamente no han cambiado con respecto al 2019. Sin embargo, en países como Chile, Perú o México, la percepción de felicidad ha caído drásticamente. Otro titular más de un periódico dice, el COVID-19 y el impacto en la salud mental. Abre comillas, Chile es uno de los países con mayor incidencia de depresión. Y un artículo más, que es muy pequeñito, casi no se puede ver bien, pero hace alusión también a los trastornos que pueden, ¿cierto?, sufrir los niños. También en este ámbito, ¿no?, de la salud mental. Bien, para nadie, ¿cierto? Para ninguno de nosotros, yo creo, es desconocido temas como depresión, ansiedad, crisis de pánico, crisis de angustia, trastornos de alimentación, trastornos de personalidad, etc. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos a alguien que lo ha padecido alguno de estos, o tal vez alguno de quienes nos están viendo, escuchando, lo está padeciendo en estos momentos. Y de algo de esto vamos a estar compartiendo en esta hora, pero a la luz de la palabra. Saben, dentro de las cosas tan maravillosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, hay algo que a mí en lo personal me gusta mucho, y es que en la palabra encontramos la vida de grandes hombres y mujeres de Dios, con grandes capacidades, con grandes dones al servicio de Dios, pero también la Biblia nos muestra que esos mismos hombres y mujeres también enfrentaron dificultades. Esos mismos hombres ejemplares y mujeres, cierto, hombres de fe, también enfrentaron situaciones dolorosas, situaciones adversas, que incluso algunos estuvieron casi a punto de fallecer. Es por eso que en esta hora, de manera muy breve, quiero que juntos podamos, para algunos repasar y para otros, cierto, conocer la vida de un personaje de las Sagradas Escrituras que en un momento muy particular de su vida, en medio de un dolor tan grande, su nivel de dolor, su nivel de amargura fue tan grande que esta persona quería que no se le llamase más por su nombre, porque su nombre tenía un significado demasiado hermoso.
y ya no quería que la llamen así, y le pedía a la gente, ya no me llamen así, llámenme de esta manera. Yo sé que algunos a lo mejor ya están pensando de quién voy a hablar, así que les invito por favor a que busquen ustedes en sus Biblias el libro de Ruth capítulo 1. Nuestro personaje no es Ruth, pero es como la segunda protagonista, ¿cierto?, de este maravilloso libro. Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 22 voy a leer. Ustedes pueden seguir la lectura ahí en sus casas. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad y volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿había vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Qué tremendo relato, ¿no? En solo 22 versículos podemos ver plasmado tanto dolor. Vemos una sumatoria de sucesos muy, muy tristes, muy desafortunados.
y pareciera que cada evento nuevo que se presentaba era aún más triste que el anterior. Miren, solamente en los dos primeros versículos, en el primer versículo, en el versículo 1, ya se nos comienza de inmediato a narrar lo difícil que estaba haciendo la situación en Israel. Primero se nos da un dato interesante. Se nos dice que era el tiempo en que gobernaban los jueces. Para muchos de nosotros es sabido que este tiempo fue uno de los tiempos de mayor decaimiento espiritual y moral de Israel. Algunos de ustedes recordarán, ¿cierto?, de que el pueblo de Israel se comportaba bien, obedecía a Dios y cumplía sus preceptos solamente mientras el juez estaba con vida. Pero cuando el juez moría, el pueblo se apartaba y hacía lo que bien le parecía y adoraba a otros dioses, bueno, y todo lo malo que podemos pensar. Y esto, hermano, se fue repitiendo vez tras vez. Mientras el juez vivía, el pueblo se conducía bien. Pero cuando no estaba este liderazgo, el pueblo retrocedía. En este tiempo se está desarrollando esta historia, en un tiempo de decaimiento espiritual y moral. Y a esto le sumamos, ¿cierto?, que había hambre. En el pueblo de Israel en ese tiempo había escasez. Seguramente las siembras no producían, no había cosecha, podemos pensar eso, ¿no? Y a raíz de esto, el versículo 1 y 2, ¿cierto?, nos cuentan que este matrimonio, compuesto por Elimelech y Noemí junto a sus dos hijos, deciden ir a los campos de Moab, a una tierra ciertamente lejana, pero no era su patria. Ellos dejaron su nación, ellos dejaron su país, no por turismo, no para probar. Ellos dejaron su país para ir en busca de alimento, porque en su tierra no lo había. Había hambre, había gran necesidad. Después, cierto, la historia no sabemos cuánto tiempo transcurre, pero ya están en Moab, esta familia. Y es aquí, cierto, donde aparece la muerte. Y fallece, cierto, el jefe de familia, fallece Elimelech. Y después tampoco, pareciera que pasaron 10 años, ¿no? Se nos habla de 10 años ahí. Y mueren estos dos hijos, que ya tenían una edad adulta seguramente porque ya estaban casados, o eran jóvenes, pero ya casados. Y ambos mueren, sin tener hijos. Quedando, ¿cierto?, de esta manera Noemí, que es como la segunda protagonista, ¿no?, de este libro, en un completo desamparo. Es así, ¿cierto?, como en este cuadro tan triste, en este cuadro tan doloroso, Noemí decide regresar a Belén, decide regresar a su tierra, porque oyó, porque supo, porque se enteró de que Jehová había visitado su tierra natal y había traído pan. Y en el capítulo que leímos, ¿cierto?, vemos cómo Noemí junto a sus dos nueras, Orfa y Ruth, emprenden este camino de retorno. Pero pareciera que llega un momento, ¿cierto?, de este camino, de este recorrido, seguramente. Yo imaginaba, ¿no? A lo mejor se encontraron en un desvío de camino y Noemí le dice, hijas, no tienen por qué irse conmigo, regresen a sus casas. Sean libres de volver. No tienen por qué irse conmigo, yo ya no les puedo dar hijos.
Y es así, ¿cierto?, como se produce un nuevo cuadro doloroso que lo vemos en el versículo 14, cuando dice que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Lloraron las tres mujeres, las tres solas, las tres mujeres viudas lloraron. Y, ¿cierto?, la historia es muy clara y nos dice, ¿cierto?, que finalmente Orfa, ella decide, ¿cierto?, dejarlas y retornar a casa de sus padres. Pero Ruth no. Y lo vemos, ¿cierto?, en el versículo 16 y 17, versículos que para algunos es conocido, ¿no? Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es así, ¿cierto?, como Noemí ahora junto a Ruth sigue en su camino hacia Belén. Recordemos, ¿cierto?, el contexto, recordemos el cuadro. Dos mujeres viudas ahora siguen el camino. Dos mujeres con hambre, podríamos pensar, ¿no? Porque por eso están volviendo a su casa. Dos mujeres sin tierra. Dos mujeres sin nada. Esas son las que están volviendo, ¿cierto?, emprendiendo este viaje de retorno a la tierra natal de Noemí. Y miren, si revisamos juntos el versículo 19, dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió con ellas y decían, ¿no es esta Noemí? No lo sabemos, ¿no? Pero no sería difícil pensar que el dolor, la amargura y tal vez la pobreza era evidente externamente. Porque yo trataba de pensar, imaginarme la situación, entrando estas dos mujeres al pueblo y dicen que los habitantes de Belén se conmovieron al verlas. ¿Cómo sería? ¿Cómo fue esta entrada? ¿Qué reflejaban sus rostros? ¿Qué reflejaban su cuerpo en sí? ¿Tan evidente sería el dolor que todo el resto, con solo verla, se conmovió? Y es en este momento cuando se encuentra, ¿cierto?, con sus coterráneos, con sus antiguos vecinos, no lo sé, donde Noemí dice, no me llamen más Noemí. Y ahí ustedes pueden ver en la gráfica, Noemí significa placentera. No me llamen placentera, no me llamen Noemí. Llámenme Mara. Y Mara significa amargura. La angustia de Noemí ha llegado a tal nivel que lo vemos incluso en el versículo 13, cuando dice que la mano de Jehová eso está pensando Noemí. Ella piensa que la mano de Jehová ha salido tras ella y que ya ni siquiera es esa mujer placentera, no, es una mujer con amargura en su corazón. Y es, mis hermanos, en este punto, es en estos momentos como este, ¿no? En que tal vez muchos podemos preguntarnos si Dios está o tiene control de nuestras circunstancias. Y por eso yo ponía al comienzo, ¿cierto?, los titulares de estos artículos, que nos hablaban, ¿cierto?, de la salud emocional de nosotros los chilenos.
en esos momentos difíciles, en esos momentos duros que nos toca enfrentar. Quizás cuántas veces por nosotros ha pasado esta pregunta. ¿Es que acaso Dios tiene el control de todo? ¿Es que Dios tiene el control de cada situación en la que yo me enfrento? El dolor de Noemí era real, sin duda. ¿Quién de nosotros podría juzgar a Noemí? ¿Quién de nosotros podría decirle, ya, pues Noemí, no sigas sufriendo? ¿Para qué sigues llorando? Recordemos, hambre y muerte. Era lo único que ella veía en su vida estos últimos años. Pero pareciera cierto que esta amargura y este dolor por situaciones reales, por experiencias tan fuertes, dejar su tierra por hambre, ir a una tierra lejana y perder a su marido, y en esta tierra lejana seguir perdiendo y ahora a sus 2 hijos, en completo desamparo. Y era este dolor, era esta amargura que enfrentaba Noemí, que le impedía ver a Jehová. Era este dolor real de su vida, pero que le impedía ver que Dios sí tenía cuidado de ella. Y lo vemos en el transcurso, ¿cierto?, de todo el libro. Y lo vamos a repasar de manera muy, muy breve. ¿De qué manera Dios comienza a hacerse manifiesto en su vida sin que Noemí se diera cuenta? Lo primero es de que el alimento ha vuelto a Belén. Se nos dice que Jehová proveyó una vez más pan. No se nos dice de qué forma, pero sí se nos dice de que fue la mano sobrenatural de Dios que volvió a traer el alimento a su tierra. Lo segundo, recordemos, Ruth ha quedado viuda. Noemí no tiene más hijos. La costumbre, cierto, decía de que cuando una mujer quedaba viuda, debía casarse con el hermano del marido. Pero ya no había más hijos, lo cual liberaba a Ruth, y Ruth podía haber dejado a Noemí. Ruth podría haberse vuelto a la casa de sus padres. Pero ella decide quedarse con Noemí. Noemí ahora tiene alimento y Noemí ahora ya no está sola. Ruth se ha quedado con ella. 2 intervenciones de Dios, pero Noemí no lo está viendo. Porque su dolor es tan grande que no es capaz, no puede darse cuenta que Dios está con ella. Lo tercero que vemos, y esto lo vemos después en el capítulo 2 y 3, que no lo vamos a repasar ahora, pero yo les invito a que lo lean en su casa porque es un relato muy hermoso. Lo otro que está recibiendo Noemí sin darse cuenta es leyes. Interesante. Habían leyes que la favorecían, habían leyes que la protegían. Y esas las encontramos en Éxodo 22 y en Levítico 19. Estaban las llamadas leyes humanitarias que impedían que las viudas fueran afligidas. Y estaban las leyes de santidad y justicia que permitían que todos los necesitados, entre estos las viudas, los huérfanos, los extranjeros, pudieran ir en los campos recogiendo lo que quedaba de las cosechas. Esto era por ley.
Estas leyes que Dios había dado hace mucho tiempo atrás a Moisés. Habían leyes que respaldaban el cuidado de Noemí y Ruth como mujeres viudas. Ruth de partida doble, ¿no? Como viuda y como extranjera. ¿Acaso Dios no estaba ahí? ¿Acaso Dios no estaba a través de leyes? Sí, Dios estaba ahí. Había otra ley también, que esta ley traería mucho más esperanza, una ley que realmente recobraría el ánimo y el vigor en Noemí. Esta estaba, voy a correr mi pantalla acá, en Levítico capítulo 25. ¿Saben cuál era esta ley? Era una ley que se llamaba la ley del pariente redentor o del pariente cercano. Este era un defensor de los derechos de la familia. Poseía recursos para rescatar a la familia de la pobreza, al ser capaz de pagar las deudas. Podía incluso recomprar las tierras que por necesidad habían sido vendidas. Además, como ustedes podrán verlo después cuando repasen en el libro de Ruth, incluso este pariente redentor debía proveer de un heredero que llevaría el nombre del difunto. Y es aquí, cierto, como en el capítulo 2 y 3 del libro de Ruth, entra en acción Booz. La historia nos cuenta que había un pariente más cercano sanguíneamente, pero este no quiso asumir esta responsabilidad y la asume Booz, un hombre que poseía tierras, ¿cierto? Y ahí está Dios una vez más, proveyendo de este pariente redentor que pagaría las deudas de Noemí, que le restituiría las tierras que habían perdido. Y más aún, ¿cierto? Lo vemos en esto. Y quiero que me acompañen al capítulo 4. Del versículo 13 al 17. Dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Qué le ha llegado a Noemí ahora? ¿Qué le ha llegado ahora a esta mujer que quería que la llamen Mara? Mara. Le ha llegado un nieto. Le ha llegado un nieto que, según las leyes y ante Dios y para su propio corazón, era sangre de su sangre. Este nieto no llevaría el nombre de su padre biológico. Este nieto llevaría el nombre del hijo de Noemí. Porque así lo decía la ley, porque la responsabilidad era proveer heredero de nombre para el hijo, en este caso, de Noemí.
Era tan grandiosa esto que incluso las mujeres le decían, no decían que le había nacido un hijo a Ruth, decían, le ha nacido un hijo a Noemí. Y dice, cierto, que fue su aya. Aya significa que ella estuvo a cargo de su cuidado y su educación. A pesar, mis hermanos, del dolor, a pesar de lo duro que le tocó enfrentar a Noemí, Dios nunca la dejó sola. Dios nunca la dejó sola. Solamente ella no lo podía ver. Su dolor y su amargura le impedían a ella ver a Dios. Pero Dios siempre estuvo. Dios siempre estuvo. Sí, es verdad, la muerte llegó. Perdió a su marido. Perdió a sus hijos. Pero Dios nunca la dejó desamparada. Y eso lo vemos, ¿cierto?, en estas imágenes que yo busqué de forma, ¿cierto?, de graficar. Ya no tendría hambre. No estaría sola. Las leyes la amparaban. Y hubo pariente redentor, hubo pariente cercano, que no solamente venía a cubrir lo económico, sino que también cubrió una necesidad de corazón, como fue proveer, no, puso esa palabra, pero fue darle un nieto. ¿Saben, mis hermanos? En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, hay un versículo que está en un contexto de cómo nosotros como hijos de Dios debemos ser portadores de la gracia de Dios. Pero yo no quiero hablar del versículo en sí, sino que quiero mostrarles una frase en que se expresa cómo es la gracia de Dios. Y en el libro de Primera de Pedro lo expresa de esta manera. Lo expresa como la multiforme gracia de Dios. Es que, mis hermanos y visitas que nos escuchan, la gracia es un favor. El favor de Dios puede manifestarse de múltiples formas. El obrar, el actuar de Dios se manifiesta de maneras que no podemos ni imaginar ni comprender. Multiforme. Qué palabra más hermosa. Yo cuando lo leía, yo me gozaba en el Señor. A veces queremos que Dios actúe de esta manera. Queremos que Dios se mueva así y pareciera que quisiéramos conducirlo. O pareciera que viéramos a Dios solamente de tal forma. Pero aquí se nos dice que la gracia de Dios tiene múltiples formas. Noemí estaba de vuelta en su tierra. El hambre ya había acabado. No estaba sola. Su nuera a su lado, que era más que nuera, era su hija. Pero ella quería seguir, pero ella quería que la llamen amargura. Repito, de vuelta en su tierra, ya no había hambre. No estaba sola. Y Noemí no se daba cuenta que Dios estaba con ella. Y quería que la llamen Mara. De la misma manera, mis hermanos y amigos, amigas que nos escuchan, muchas veces nosotros
pareciera que no vemos a Dios. A veces pareciera que el panorama es tan oscuro, la situación es tan adversa, que incluso a veces podemos pensar igual que Noemí, cuando dijo de que la mano de Jehová había salido contra ella. A veces pensamos que Dios no está, o que nos ha abandonado, que ya no nos escucha. Cuando Dios siempre ha estado. Cuando Dios, mi hermano, siempre está. ¿Y cómo está Dios? En esta multiforme gracia. A lo mejor usted lo quiere ver de esta manera y Dios se está manifestando de otras maneras. Pero es la gracia de Dios. Es el favor de Dios. La primera lámina que les mostré decía del gozo a la amargura. Pero yo quiero que terminemos con esta. De la amargura a la esperanza. Dios se manifestó de tal forma en Noemí que le dio un nieto, que le dio un hijo, que lo crió y que lo educó. ¿Y saben qué? ¿Quién se desprende de esta línea genealógica? El libro nos habla, ¿no? Dice, y lo llamaron Obed, este fue padre de Isaí, padre de David. Y de la genealogía de David, ¿quién se desprende? El Señor Jesús. Mire qué grandioso, qué maravilloso. Mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, Dios siempre está. La gracia de Dios siempre está para sus hijos, para quienes le buscan, para quienes esperan en Él. Está ahí. No dejemos que las situaciones que a veces sí duelen, y pucha que duelen algunas, ¿no? A veces pareciera que no vamos a aguantar más. Y a veces pareciera que peleamos solos o solas, cuando Dios siempre ha estado con nosotros, cuando Dios nunca nos ha abandonado. Yo le invito a que puedan cerrar sus ojos, vamos a orar. Les voy a invitar a que puedan mis hermanos, hermanas y amigos meditar en su corazón. Tal vez usted se ha sentido, quizás no al extremo que Noemí, pero tal vez a lo mejor ha pasado momentos difíciles en que no ha visto a Dios presente. Dígaselo. Tal vez usted, hermano, hermana, amigo, está pensando en alguien cercano, en algún hijo, en algún nieto. Hace un momento escuchábamos peticiones de familias que están con crisis de pánico, con angustia. A lo mejor hay alguien en su familia que lo está enfrentando. A lo mejor alguno de ustedes está pasando por un mal momento en que no ve a Dios. Dígaselo a Dios. Si es necesario pedirle perdón a Dios, porque lo hemos responsabilizado a lo mejor de lo malo, debemos hacerlo. Tómese un tiempo ahí, mi querido hermano, y ore en su corazón, clame. Hay muchas personas que la están pasando mal. Estas encuestas reflejan un estado de una salud emocional lamentable. Y no debemos estar ajenos a esto, es una realidad. Pero Dios quiere intervenir en nuestras vidas, en esas áreas también, que a veces se las escondemos a Dios. ¿Saben? Para
ya cerrar y poder orar. Jesús fue aquel pariente redentor. Por eso decimos, ¿cierto?, que hemos sido redimidos. Redimir es pagar la deuda de otro. Jesús pagó nuestra deuda. Amiga, amigo, tú que nos escuchas, si tú aún no has rendido tu vida a Dios, es hora de que lo hagas, porque Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere derramar sobre ti esa gracia, ese favor que está dispuesto para sus hijos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas solos. Porque a pesar de las adversidades, a pesar de las angustias, a pesar de los dolores de la vida, que son reales y que muchas veces cuesta tanto sobrellevarlos, tú siempre estás con nosotros. De multiformas, como leíamos recién. Y ahí estás tú, Señor. Te damos gracias por nunca dejarnos. Te damos gracias, Señor, por siempre proveer para nosotros. Así como fuiste proveedor con Noemí, en darle alimento, en darle compañía, en haber leyes que la salvaguardaban, en ese pariente redentor. De tantas formas tú también te haces presente en nuestra vida y te alabamos y te damos muchas gracias por eso en esta hora. Pero oramos, Señor, por aquellas familias, por aquellos seres amados que conocemos y que no pueden verte porque su dolor es tan grande, porque sus estados depresivos, sus estados de ansiedad han invadido su vida y no permiten buscarte. Oramos por ellos, Señor. Oramos por ellos para que tú puedas manifestarte a sus vidas de manera maravillosa. Y úsanos a nosotros, Señor, como hijos tuyos, para que nosotros también podamos ser portadores de esta gracia abundante y maravillosa. Dejamos esto, Señor, delante de ti. Y alabamos tu nombre, Dios, por proveernos a aquel pariente redentor, por proveernos a tu Hijo Jesús, que pagó el precio de mi rescate. Y ese precio fue su sangre maravillosa vertida en la cruz. Gracias, Cristo. Gracias por no dejarnos. Gracias por siempre estar a nuestro lado. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Amén.